y que el movimiento sacádico daba origen al seguimiento, porque cuando usted encuentra el objeto, puede ser una obra de arte también, ¿no? Usted comienza a buscar cosas. Entonces, cuando usted encuentra lo que usted gusta, pues se enfoca la mirada ahí, esa visión central. Entonces, cuando usted encontró el objeto de su interés, ¿y eso qué quiere decir? Pues que el esfínter de la pupila, el rayo de luz coincide con la fobia. Y cuando ya lo encontró, ahora sí ya lo puede seguir, pero ya no lo hace de manera voluntaria, sino involuntaria. Y entonces, lo que los autores proponen, este mismo cuento, pero cuya primera neurona no está en el campo ocular frontal, sino en el área del linfoide. Viene ahí atrás, hacia adelante. Pero hace esto mismo. ¿Qué es esto mismo? Pues al núcleo, a la formación reticular para la mediana continua, para la mirada horizontal y para el núcleo intersticial central, para la mirada vertical. Entonces hablan de la vía que para la voluntad viene del campo ocular y para la vía involuntaria el seguimiento. Entonces ya es por el lóbulo occipital. ¿Qué fue lo que cambió? La primera neurona, la voluntaria viene del área 8, en cambio la involuntaria viene del área 19. Y así entendieron por qué cuando se estimulaba el área 19, además de producir ilusiones y alucinaciones visuales, también producía desviación de la mirada de la voluntad. Bueno, entonces, cuestiones. El otro aspecto que vamos a ver aquí, con respecto a la vía inconsciente, además del reflejo de seguimiento, vamos a ver tres reflejos que ya los revisaron, creo, con la visión, ¿no? Que es el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación. Están involucrados por este sistema, porque son la vía ingerente de esos reflejos. En todos los libros de neuroanatomía y de neurofisiología y neurología aparece ese esquema. Tiene un corte horizontal al frente del mesencéfalo. Tenemos la vía visual, el interno, tracto y el área 17. Aquí, la sustancia eléctrica pedestal, el núcleo rojo, la sustancia negra. El tercer par. Entonces hablemos del reflejo fotomotor. ¿En qué consiste el reflejo fotomotor o reflejo a la luz? ¿Quién se acuerda?
acuerda, hijo? Mira. Todos están aquí. Caso. ¿Sabe que se ¿Cómo? seguro? Van a repetir, ¿no? Ay, no me acuerdo. Sí, me van a repetir. Señorita, ¿qué fue que pregunté? Eso tiene que ver con unas fibras parasintáticas sobre la alta de la luz. Con la lidiasis y miasis, ¿no? La reacción de los músculos de constrictor y Han oído el ruido, pero no saben en dónde, ¿no? Sorpresa que está relacionado con la vía aferente que se trata del nerviótico y la vía eferente que es el tercer paso del núcleo parasintático. Claro, eso es, pero el estímulo, ¿cuál es? General o una vez. ahí sí es la lidiasis y la miasis. La luz, hombre, la luz. Con una linterna usted alumbra la pupila y usted observa que se contrae. Ese es el reflejo fotomotor a la luz, o a la luz. Entonces, neuroanatómicamente, y eso consistía el trabajo ese que se me van a entregar hoy, ¿es no? Tratar de explicar, hoy o mañana. Bueno, hoy. Entonces, a ver, con un poco de luz, iluminamos esa pupila, la información va por el nervio óptico, el chiasma óptico, la cintilla, y observemos esto. No sigue al cuerpo geniculado lateral y al área 17, sino que entra al área pretental. Aquí tendremos la sustancia gris periaqueductal. Y tendríamos el núcleo del tercer par, las columnas somáticas. Y el núcleo accesorio del tercer par, que es el de Ehrlichia-Wetzlar. Y ese es el que va a llevar por dos neuronas perihipoganglionar, el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Entonces observen. Este se va a quedar en el ganglio ciliar y aquí sale la neurona transganglionar que va al músculo ciliar y al esfínter de la pupila. De un lado y del otro. Eso lo hace por el tercer par. Entonces esta área pretental va a inervar de un lado y del otro. O sea, eso significa que del mismo lado y desde el lado contrario, por la comisura posterior. Y este haga lo suyo, que es lo suyo, pues lo suyo. Esa área pretental va a inervar de un lado y del otro. Si lo ampliamos, esta es la sustancia gris periaqueductal, el acueducto, el núcleo del tercer par, las columnas somáticas están aquí. Y aquí
aquí está. Neurona pre y postgangliona. Entonces el área pretectal está acá afuera. Y esta va a inervar desde el mismo lado y el del lado contrario. Y esta inerva desde el mismo lado y el del lado contrario. De ahí que la información va por el nervio óptico, el área pretectal, el núcleo del tercer par, el accesorio, y sale para producir contracción el esfínter de la pupila y del núcleo ciliar. Y entonces eso me prueba a mí en el segundo par y me prueba en el tercer par. Con centro de integración en el tercer par. Todo lo que interrumpa la vía perente, o el centro de integración no se va a producir en el tercer. ¿Y qué es lo que no se va a producir? Pues el cierre de la pupila. Total que cuando usted estimula y no se produce, usted tiene que pensar que la lesión está o en el segundo par, o en el tercer par, o en el centro de integración. ¿Qué es lo que consideran los autores como centro de integración? Pues sabemos que el mesencéfalo. ¿Y por qué? Porque el área pretectal está localizada en el mesencéfalo. Y se considera el centro del reflejo motomotor, así como la formación reticular para la mediana continua de la horizontal y el núcleo intersticial costral del fascículo longitudinal medial, lo es de la mirada vertical. Entonces, en la clínica, un docente le pregunta a usted: examine el mesencéfalo. Con este reflejo se lo puede examinar. Examine la protuberancia. Con el reflejo, ponme por ejemplo. El meconiano. Y el bulbo, clínicamente, ¿cómo lo explora? Con el reflejo ausente. Que entra por el nervio esofágico y sale por el nervio vago. Entonces usted clínicamente puede examinar el tallo cerebral y puede determinar una alteración en cualquiera de las tres partes: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Por ello es importante esos reflejos, es para eso. Y si usted lo examina en el otro lado, pues igual. Miren, usted lo examina aquí. ¿Qué es examinar? Coloca la linterna aquí, se va por el segundo par, llega al área pretectal, inerva del mismo lado y sale por el tercer par, y por eso se ve, cierra la pupila. No sé, preguntas. Esto pues no es nuevo, creo, porque ya se lo explicaron en la lección. ¿Y cuál es el reflejo consensual, que es el siguiente reflejo? Que cuando usted estimula esta pupila y observa la de acá, también se contrae. Y a veces se contrae con mayor velocidad que la que usted está estimulando. La vía, pues, si usted estimula esta pupila y observa acá, usted ve que el área pretectal inerva también en el lado contrario y se va por el lado contrario, y por eso se contrae esta otra pupila. Por eso es que este núcleo del área pretectal es clave. Porque la información viene por este lado, llega aquí, ilumina este lado para el reflejo motomotor, pero se va por el otro lado, reflejo consenso,
para qué me sirve eso a mí? Pues resulta que cuando usted estimula el reflejo fotomotor, usted no sabe si es de la vía aferente, el centro de integración, o de la vía eferente. ¿Sabe que hay compromiso en eso, en cualquiera de esos tres? ¿Cómo se ayuda para saber si es la vía aferente o eferente del reflejo fotomotor que está comprometido? Puede ser, por ejemplo aquí, resulta que usted lo examina y no le da el reflejo fotomotor. Pero cuando usted examina el reflejo consensual, o sea, ilumina esta para ver esta pupila, si estimula aquí y se produce reflejo fotomotor aquí, pero no se produce acá, ¿qué quiere decir? Observe, aquí examina el reflejo fotomotor y no lo tiene, pero usted no sabe si es por la vía aferente, centro de integración o la vía eferente. Cuando usted explora el reflejo consensual en el otro lado para observar si hay contracción aquí, si la hay aquí, pues quiere decir que esta vía está buena, de este lado. Pero si observa el otro lado, no lo hay. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la conclusión suya? Vuelvo y repito. Se examina aquí y no hay reflejo. Pero examina acá y hay reflejo aquí, pero no lo hay acá. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? ¿La qué? La aferente. ¿Tú qué dices? ¿Por qué? Porque las fibras que van a estimular al otro ojo Claro, mire, si yo examino aquí y no me da reflejo aquí, no sé si es por la vía aferente, el centro de integración, y o la vía eferente. Pero cuando yo examino el reflejo consensual aquí, pues me da aquí el reflejo fotomotor, pero no me da en el otro lado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la vía eferente en el otro lado está comprometida. Ahora sí ya, claro, ¿por qué no había reflejo fotomotor aquí? Entonces, ¿se ve la importancia del uno y del otro, por favor? Ahora, viene el tercer reflejo, el reflejo de acomodación. ¿En qué consiste el reflejo de acomodación? ¿Quién se acuerda? ¿Usted dijo? ¿Usted dijo? Consiste en empujar y desenfocar la mirada. No oigo, mijo. En empujar y desenfocar los objetos en la distancia. La vista. ¿De qué dice, mijo? George. No me acuerdo. se hace desde la corteza occipital, desde la... No, yo estoy preguntando qué es eso del reflejo de acomodación. para poder enfocar a la visión central. ¿Qué es eso, amigo? No, estoy preguntando qué es eso del reflejo de acomodación. Para aumentar la biconcavidad de la córnea. No es de la córnea, el tema es cristalino, del lente cristalino. Entonces hay tres cosas ahí. Una, mire, si el objeto está ahí cerca, a lo lejos, y luego súbitamente viene cerca, y hagan liberar, tiene el índice,
y ven nítido, pero el otro lo ven como algo borroso, como doble. Entonces eso quiere decir de que el cristalino se arrugó y principalmente hacia adelante. ¿Y eso por qué? Pues porque el músculo ciliar entró en contracción, flojó los ligamentos zonulares y eso permite que el lente se abombe, principalmente hacia adelante. Y decíamos que cuando se pierde esa facultad se denominaba, ¿cómo era, mija? Presbicia. Y que cuando era la visión se denominaba ¿cómo? Presbiacusia. Claro. Entonces, para que ocurra, ahí ocurren tres fenómenos. Uno es que si un objeto está bien adelante y luego cerca, pues los globos oculares tienen que converger, ¿no es así? Y para que converjan, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir, mija? ¿Qué pasaría? Si los globos oculares tienen que converger, ¿qué pasa? ¿Qué ocurriría para que eso pase? Rosalena. Los rectos internos tienen que contraerse, ¿o no? Este recto tiene que contraerse para que giren y puedan ver este objeto, ¿o no? El segundo efecto que ocurre es que la pupila se contrae y se contrae el músculo ciliar. Entonces se produce el abombamiento del cristalino. Entonces ocurren tres fenómenos: convergencia, miosis y acomodación. Y usted dice, ¿cómo es la acomodación? Pues, hombre, pues, usted lo puede ver nítido. Entonces aquí es donde entra la corteza occipital. Entonces la información de lo que usted está viendo entra por el nervio óptico que termina en el área 17. El área 17 se dirige al campo ocular frontal, área 8. Y el área 8, ¿qué es lo que hace? Pues va a inervar, o sea, el área 8 va a inervar. Para que se contraiga el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Y va a inervar el subnúcleo del recto interno. Y entonces así se trata de explicar eso que... ¿Y por qué se dieron cuenta de eso? Porque resulta que hay una alteración que se llama la pupila de Argyll Robertson, que fue el que lo identificó. ¿Y eso en qué era? Pues que la pérdida del reflejo fotomotor, pero conservaba la acomodación. Y en el reflejo fotomotor, ¿qué es lo que ocurre? Pues contracción de la pupila. Y en el reflejo de acomodación, ¿qué ocurre? Pues también contracción de la pupila.
Y entonces, ¿cómo es que no hay reflejo motor, pero la pupila se contrae? Eso fue lo que le dieron el nombre de pupila de Atkins-Roberts, que fue el tipo pues, que lo identificó. Entonces, observe, si usted estimula la pupila de este lado, va por el nervio óptico, va aquí, y de aquí pasa y se produce el reflejo otomotor, contracción de la pupila. Pero si usted estimula aquí, no hay reflejo otomotor. Pero cuando produce el reflejo de acomodación, sí se le contrae la pupila. Entonces quiere decir que el tercer par está bueno, ¿cierto? De ese lado. Pero ¿por qué cuando usted estimula el reflejo otomotor no lo hay? Entonces, para tratar de salvar eso es que la información pasa al área 17, de ahí va al campo ocular frontal y de ahí va al núcleo de accesorio del tercer par y para producir la convergencia. Por ello aseveraron más que esta área predental era el centro del reflejo otomotor. ¿Y qué es lo que hace esta vía? Pues que para este reflejo de acomodación, la información pasa directo acá al área y no entra al área predental. Entonces, de aquí al campo ocular frontal y de ahí, ahora sí sigue la vía del tercer campo. Entonces, es por ello que clínicamente nosotros tenemos que conocer esos reflejos y saber para qué. Su libro de Bustamante, por ejemplo, no está esta vía que va al área 18, sino que de aquí del área va directo, miren, acá, la vía córtico mesencefálico. Entonces puede ser por las dos vías. Entonces, si hay una lesión cortical, pues no va a haber reflejo de acomodación. ¿Están de acuerdo? Pero sí va a haber reflejo motor y reflejo de acomodación. ¿Qué dicen? Por favor, no sé si se ve la importancia de conocerse de esos esquemas. Y verán y se acordarán de mí cuando lleguen a semiología y les preguntan esto. Allá no les van a poner ese esquema, ¿sí? Sino que por qué es que hacen las cosas. Tienen que decir. Hasta los residentes los enredamos con eso. Porque esto es muy puntual, muy particular. ¿Preguntas? Pasemos a la alegación, que es el último ejercicio. De acuerdo a la proximidad de los pares oculomotores, por ejemplo, en la fosa interventricular, por ejemplo, en el seno cavernoso, en el vértice de la
tercer par, solo el cuarto par, solo el sexto par. Pero lo más frecuente que se da en la clínica es que sean combinadas por la proximidad que ellos tienen en su trayecto. Entonces, si hay una lesión de tercer par, ¿cómo se va a manifestar? Pues por infarto secado, tosis pancreatal. ¿Por qué se cae? Porque predomina el auricular del ojo, que es inervado por la facial. Pero si usted lo levanta pasivamente, ya que el ocular está desviado, se juega y tiene una gran limpieza. ¿Habrá reflejo fotomotor o no? No va a haber reflejo fotomotor, porque está comprometido el tercer par. ¿Y habrá un reflejo consensual? Sí. Claro, porque se pasa al otro lado y ya no tiene problema. ¿Y habrá un reflejo de acomodación? Claro, porque la vía pasa. Sí. Ah, por otro lado. La vía pasa. Área 17. ¿Habrá o no habrá? Sí. De lo contrario, sí. Claro. Eso es lo que la clínica les van a preguntar. Pero si usted no tiene claro ese mosquito, ¿está llevado? Anisocoria se llama, es una cuestión de temática cada otra. No son del mismo tamaño. Y anisodiscoria, sí. Aún es irregular y la otra no. Con esa verdad, si usted no tiene claro lo que y lo enredan en lo que usted sabe. La lesión del patético, pues, ¿qué es lo que va a pasar? El globo ocular se va a desviar hacia arriba y hacia adentro, ¿no? Hacia arriba y hacia adentro. Entonces, luego que va mirando así, este para allá y este para allá adelante. Les explicaba que para no ver doble, entonces este tiene que equilibrar a mí lo que está viendo este otro. Entonces es así, entonces va esto y la nuca la tiene que voltear para no ver doble. La tiene que inclinar. Importante que en el examen de los pares oculomotores hay que echarle ojo al cuello. Porque la persona voltea la nuca para tratar de igualar lo que está viendo y no ver doble. Y les decía yo que para bajar escaleras pues era un problema. Y el sexto par, pues el globo ocular se va medialmente. ¿Por qué? El recto medial, que es su oponente, el recto lateral, se lo lleva medialmente y se puede confundir con el de cuarto par, que también lo lleva medialmente, pero lo lleva un poquito hacia arriba. Y entonces cuando usted voltea a ver los ojos, ve que como que un globo ocular está más arriba que el otro. Entonces también, además de mirar el cuello, también tiene que mirar la posición de los globos oculares. Porque se puede confundir una lesión de sexto par con una lesión de cuarto par, cuando es aislada.
independientes van a aclarar las manifestaciones y las vías comprometidas cuando son combinados. Ya hay compromiso de tercero, cuarto y sexto par. ¿Por qué? Porque también puede haber una lesión en la órbita, puede haber una lesión en el vértice de la órbita, una lesión en el seno cavernoso. Y lesión central de los pares oculomotores. Lesión central de los pares oculomotores. ¿Escucho preguntas?